Un poco esto de lo virtual a mí me pone un poco loco, entonces me desconcentro. Eh, Nosotros estamos, la historia clínica se divide, que esto ya se lo habrá dicho la doctora Cubillos el otro día, en anamnesis y examen físico. Ahora ella ha hablado de la parte de anamnesis, ahora estamos dentro del examen físico. El examen físico es, yo no sé si habrá hecho ella la introducción, tiene una primera parte que es el estado actual del paciente o el estado general del paciente. En esa primera parte, que es la primera impresión que tiene uno del paciente, en esa primera parte, entre las cosas que se deben colocar es el tema que vamos a ver hoy. El estado de hidratación del paciente, el estado de nutrición del paciente y si está febril o afebril el paciente. Y si está febril, cuánto es la temperatura corporal obtenida. Entonces, hago esta introducción para que se vayan ubicando en el esquema de la historia clínica. Yo sé que ustedes han visto ya en algunas materias historia clínica, pero hay muchos tipos, muchas cosas, y yo les estoy dando la parte de historia clínica que el médico general o el internista es la que hace, la que debería hacer. Por favor, los que tienen alguna duda, me interrumpen. Esto, la pretensión es que sea interactivo y no una mera clase expositiva de mi parte. Entonces, en esta primera parte del estado actual que uno pone, una vez que ha hecho toda la anamnesis del paciente y pone estado actual del paciente o examen físico, es lo que va a colocar. Otros docentes van a hablar del estado de conciencia y demás. Nosotros vamos a hablar de este tema que hemos comentado hoy. Entonces debo valorar el estado de hidratación del paciente. ¿Cómo se hace esto? Bien, hay distintos métodos. Si ven en la primera diapositiva, sale un poco el balance hídrico general en una persona adulto normal entre 60 y 70 kilos. Entonces es cuánto ingresa de líquido en el día y cuánto egresa de líquido en el día. El promedio en general en condiciones basales, es decir, que no se esté haciendo ejercicio, que no se tenga ninguna patología, en condiciones basales, la persona tiene un balance de 2,5 litros aproximadamente. ¿Qué significa? Que va a perder 2,5 litros todos los días y va a ganar, consumir 2,5 litros de agua todos los días, entre los distintos líquidos. Si ustedes ven, yo tengo acá al lado la imagen, ¿saben? No la puedo proyectar ahí. Si ustedes ven... Doctor, ¿quiere que proyecte el Power? Si ustedes quieren, yo no tengo inconveniente. A ver, ¿lo vas a hacer? Sí. Mientras puedo seguir hablando si quieren. Entonces, esto se mantiene, este balance hídrico se mantiene. Ustedes, así mientras yo hablo, ¿me escuchan ahora? Sí, ahí está. Genial. Sí, profe, se escucha. ¿Quién es? ¿Samantha la que está proyectando? ¿Samantha Millet? Sí, doctor, es ella. Bien, bárbaro. Bueno, sigo entonces. Si ustedes ven en el balance hídrico normal, esto se desarrolla en base al estímulo de la sed. Hay que tener en consideración que las personas, adultos mayores, ancianos, con la edad, por razones meramente fisiológicas, van perdiendo el estímulo de la sed y se manejan con muy poco líquido, que no debería ser. Por ahí a un anciano hay que forzarle a tomar líquido. Entonces, ante situaciones particulares, se puede deshidratar rápidamente un paciente, un adulto mayor. Si ustedes ven ahí,
las pérdidas de agua, bueno, por orina, quien regula la pérdida de agua en orina es la ADH fundamentalmente, aunque hay otros mecanismos. Van a ver que por los hormoreceptores hipotalámicos se va a definir la necesidad de ahorrar agua o de perder agua, eliminar agua. Eso, bueno, sabemos que en orina es aproximadamente 1,5 litros por día, dependiendo de la época del año. En momentos de mucho calor hay una secreción, aumento de la secreción de ADH para ahorrar orina, para ahorrar agua, porque se elimina mucho por piel y por pulmón. En cambio, en invierno o por otras condiciones asociadas como el alcohol, por ejemplo, la ingesta de alcohol o de algunos medicamentos, puede haber un aumento de la secreción, inhibición de la ADH y se pierde más cantidad de orina porque disminuye la perspiración fundamentalmente, es decir, la pérdida por piel disminuye. Y bueno, si hubiera condiciones patológicas, normalmente aproximadamente son 100-150 centímetros cúbicos por heces, y en algunas circunstancias, pacientes con diarrea o con vómito pueden perder mucho más. Entonces, en condiciones normales, ese es el balance. Quiere decir que si ustedes atienden, supongamos, un paciente que consulta una guardia y ustedes deciden la internación porque tiene alguna patología, ejemplo, ustedes consideran que una deshidratación por una diarrea o por lo que fuere, ustedes tienen que estar pensando que si es un adulto de contextura promedio, van a tener que ponerle al menos en el plan de hidratación, de rehidratación, 2,5 litros como básico. Y a partir de ahí sumarle todo lo que consideran que puede haber perdido. Esto no lo vamos a ver ahora porque es una cuestión de medicina interna 2. Ahora lo que nos interesa es verificar cómo hace el clínico para definir si semiológicamente un paciente puede estar deshidratado o no. Entonces, hay esta valoración semiológica que consta de varios pasos o varios signos, pero no son, en cuanto a los métodos de diagnósticos en general, se habla de sensibilidad y especificidad. En esto incluye, eso lo van a ver más adelante, no quiero entrar en detalle en eso ahora, pero es qué veracidad tiene uno o qué clara definición tiene si un paciente está tanto o más deshidratado. La exactitud de este método clínico no es súper exacta y puede tener falsos, como ya vamos a ver. Supongamos, uno tiene que tomar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, sí o sí. La presión arterial normal, bueno, ya la saben, podría ser, yo les voy a poner ejemplos de en qué caso puede ser falso. El paciente no estar deshidratado y tener una presión normal y resulta que estar deshidratado, tener una presión normal y resulta que es un hipertenso habitual, no bien controlado y que ahora realmente a su nivel se le ha bajado la presión arterial y yo la estoy tomando como normal, 120-80, supongo. Entonces eso es un error. La frecuencia cardíaca, cuando hay una contracción del volumen plasmático, rápidamente, por todos los métodos fisiológicos, se compensa aumentando la frecuencia cardíaca, con los receptores carotídeos, etcétera, aórticos y carotídeos. Entonces, debería el paciente deshidratado tener aumento de la frecuencia cardíaca. Podría ser el paciente nuestro tener una enfermedad del nódulo sinusal, donde no puede aumentar la frecuencia cardíaca, podría estar tomando beta bloqueantes para manejo de otras patologías como hipertensión arterial, arritmias, etc. Es decir, que hay
o podría tener una cirrosis, por lo cual también tiene que estar tomando beta bloqueantes. Entonces ustedes ven que, pues, que no es un método tan exacto, pero fuera de todas estas condiciones es necesario tomar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En un paciente deshidratado debería disminuir. Disminuir la presión arterial y aumentar la frecuencia cardíaca en respuesta. La evaluación de mucosas y piel. Técnicamente, bueno, esto debería hacerse en una actividad práctica, ¿no? Lamentablemente no lo podemos hacer. El médico debe pasar la mano, la palma de la mano, por la piel del paciente en distintas zonas del cuerpo para verificar el grado de humedad de la piel. Les pongo, normalmente uno va a ver que hay una pequeña perspiración, sin que sea sudoración, que no es evidente, pero se nota una piel, con la práctica eso lo van a poder determinar, pero le pongo ejemplos de error de esta medida, de pasar la palma por la piel. Podría ser un paciente con un hipotiroidismo no compensado. Ese paciente no está deshidratado, pero tiene la característica de tener la piel seca, gruesa y seca, con alteración de la glándula sudorípara y demás. Entonces, podría no estar deshidratado y yo considerarlo deshidratado solo por este método de palpación de la piel. Mucosas. En la mucosa, lo que se debe hacer, el signo semiológico, es tocar realmente en el interior de la cavidad oral, en la mucosa yugal, es decir, en la cara interior de la mejilla, con el dedo índice y palparlo con el dedo medio también, con el dedo pulgar, el primer dedo, para ver si se siente húmedo o no. Eso que antes, hace años, muchos años atrás, lo hacíamos sin guantes, hoy es impensable. No se puede, de ninguna manera se puede. Entonces, y menos ahora con el tema de COVID. Entonces esto debe colocarse guantes de látex, introducir el dedo en la mejilla por el lado interno y tocar y ver si uno ve humedad en la mucosa. Con lo cual debe hacerse solo por ese método en la cavidad oral. Si ustedes le hacen sacar la lengua al paciente y ven que la lengua está seca, no quiere decir que el paciente esté deshidratado. Un paciente respirador bucal, si está dormido o lo que sea, la lengua se seca inmediatamente. No así la parte cubierta por la dentadura que está en la mucosa yugal. Entonces, pared posterior de faringe, todo los pilares, etcétera, y la lengua van a estar secos en una persona que respira por la boca. Y no quiere decir que esté deshidratado. Como ven, les voy dando las pautas de cómo se hace la maniobra y cuáles son las fallas que puede haber. La diuresis, en caso, normalmente, bueno, es difícil de evaluar en condiciones casi normales para diagnóstico de deshidratación, pero en el paciente muy deshidratado que puede tener algún trastorno de conciencia, es conveniente, si uno sospecha que está deshidratado, colocar, previo a verificar, que eso lo van a ver más adelante, que no tenga un globo vesical el paciente, le van a colocar una sonda vesical. Entonces, con la sonda vesical puedo medir el volumen minuto urinario y en ese caso es un indicador más del estado de hidratación del paciente, con sus fallas también. Pero en general, estos son los métodos. Entonces, cuando yo he evaluado al paciente semiológicamente para ver si está bien hidratado, debo colocar en la historia clínica este resultado. Ustedes ven que el último punto está con admiración y en negrita, y estado de conciencia. Esto es muy importante y es uno de los signos si uno descarta otras cosas, por supuesto.
Si descarta otras cosas como patología, una encefalitis, meningoencefalitis o problemas de cuadros psicóticos, en fin, otra cuestión que pueda alterar el estado de conciencia, si un paciente que se presenta con una alteración del estado de conciencia, lo primero que hay que ver es el estado de hidratación, y es fundamental esto, ¿se entiende? Entonces, ¿qué voy a poner yo en la historia clínica, en esta parte general del examen físico, con respecto a la valoración semiológica del estado de hidratación? Y voy a poner algo a grandes rasgos, yo no voy a describir cada una de estas maniobras. Y me está faltando uno que ya se los comento, discúlpenme, el signo del pliegue. Entonces yo voy a poner paciente bien hidratado, o eu hidratado, el prefijo eu significa bueno, normal, eu hidratado o bien hidratado y punto, o paciente levemente deshidratado, moderadamente deshidratado o con deshidratación grave, de acuerdo a las características que yo he encontrado. Les comento el signo del pliegue. El signo del pliegue debe hacerse, es decir, se toma se hace un pellizco de la piel entre el dedo índice y el pulgar de la mano hábil de ustedes y se suelta. Se hace el pequeño pellizco, se tironea un poquito, 1 centímetro y se suelta. Es decir, ese pliegue que he formado yo artificialmente, tengo que ver cómo vuelve a la normalidad en una persona que está normalmente hidratada. Entonces, al soltarlo, puede ser que no vea prácticamente, es instantánea la recuperación de la piel, la pérdida del pliegue, es instantánea, en el normalmente hidratado. Puede tener una deshidratación moderada y el paciente ver cómo el pliegue se va eliminando, yo lo veo visualmente hasta que en 1, 2 o 3 segundos desaparece, o puede ser que el pliegue quede formado permanentemente, en el caso que sea un paciente gravemente deshidratado. Este signo del pliegue, ¿dónde debe hacerse? ¿Dónde debe efectuarse? Y se debe efectuar en una zona del cuerpo que haya estado durante toda la vida del paciente cubierta. ¿Por qué? Porque el sol, los rayos ultravioletas, destruyen las fibras elásticas de la piel y puede dar un falso positivo si uno lo hace en lugares de piel expuesta totalmente y en un paciente que ya está avanzado en edad. Entonces, donde la piel ya ha perdido su elasticidad propia, y no es porque le falte líquido, sino porque las fibras elásticas están perdidas, reemplazadas. Entonces, ¿dónde debe hacerse? Habitualmente en la cara lateral del tórax. Ustedes van a ver que algunos libros siguen diciendo que hay que hacerlo en el escote, debajo de la clavícula, o lo hacen en la frente. No, no es bueno eso. Son zonas expuestas y no debe hacerse ahí. Debe hacerse en la cara lateral del tórax. Entonces se hace el pequeño pellizco, el pliegue, se suelta y se ve cuánto demora en desaparecer. Hay causas que lo pueden, otras causas que lo pueden dar como un falso positivo y el paciente estar bien hidratado. ¿En qué caso? Y una persona con un panículo adiposo más o menos normal o un poco elevado y haya tenido un adelgazamiento brusco, marcado en poco tiempo y haya perdido muchos kilos de peso. Esa persona le sobra piel y yo puedo tener un falso positivo si hago el pellizco, el signo del pliegue y me da positivo, digamos. Entonces tengo que verificar todos los demás métodos. Como ven, es lo que podemos hacer para tener un panorama inicial del estado de hidratación del paciente, y no puedo más que colocar paciente bien hidratado, levemente deshidratado o severamente deshidratado. Y en este caso le puedo colocar el signo del pliegue positivo, puedo ponerlo como 3 cruces si queda el pliegue permanente.
Bueno, disculpe. Entonces, eso así deben poner en la historia clínica. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Tienen alguna duda de lo que he comentado? No sé si se me oye bien, continuo o se corta. Se escucha muy bien, doctor. Ah, bueno, entonces no sé si estoy gritando mucho, voy a hablar más despacio, No, 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 está bien menos. como está hablando, está perfecto. Bueno, ¿ninguno dudas de esto? Doctor, Sí, cuando dijo EU hidratado, ¿qué significa el prefijo EU? significa bueno, generoso, normal, situación normal o habitual, eso quiere decir EU. Si hay alguna de las alumnas que están presentes que se llame Eugenia, significa buen nacimiento o buena génesis, el nombre Eugenia, el prefijo EU sin H. Bien, entonces si no hay otras dudas, pasamos a... Otra Sí, pregunta. Cuando menciona que en la cara lateral del tórax es donde se tiene que hacer el signo del pliegue, sí. en caso de que una persona tenga un panículo adiposo elevado, ahí ¿a dónde se realiza? Lo mismo se hace en esos lugares, lo que pasa que es difícil hacer el pellizco cuando la piel está muy tensa por tejido adiposo, por excesiva cantidad de tejido adiposo. Es una de las fallas que puede aparecer, la dificultad de hacer el pliegue ahí. Pero ustedes podrían buscar en cualquier otro lugar que vean que la piel está... eh, que no tiene deterioro la piel, supónganse en una persona de piel blanca que esté pardo oscura la piel por crónicamente un trabajador rural que se está todo el día a la intemperie y en época de calor está sin ropa, sin cubrirse, la piel se empieza a ligenificar, a poner oscura, quebradiza, entonces una cantidad de características que indican que esa piel no es normal. Entonces, con pérdida de fibras elásticas. Entonces eso no lo hagan ahí. Ustedes podrían, no les digo ustedes, pero a lo mejor a sus padres o abuelos, háganle el signo del pliegue en el dorso de la mano y van a ver que le queda el pliegue estable, no desaparece. Así es que bueno, si ustedes ven otra parte del cuerpo donde la piel está bien, que no está dañada, lo hacen en esa otra parte del cuerpo, no habría problema. De todas maneras, Bien, como le insisto, que no son métodos categóricos, ¿eh? No es un método científico con un grado de especificidad del 100%, eso para nada. bien, Bueno, otra pregunta, la última. dale. Lo de las cruces, ¿lo puede explicar? ¿Cuándo se pone una cruz, dos cruces, tres, no sé si son Sí, cuatro? sí. Uno tiene que, cuando utiliza el método de las cruces en cualquier cuestión semiológica, que puede ser otra cosa que no sea esto, tiene que aclarar, entre paréntesis, qué escala está usando, de cuántas cruces. Entonces, si yo digo que puede estar levemente, moderadamente o severamente deshidratado el paciente, le pongo, supónganse que quiera decir moderadamente deshidratado, en la escala va a tener 3 cruces, entonces coloco 2 cruces barra 3 cruces, hago 3 cruces, ¿se entiende? O pongo una crucecita, el número 2 barra sobre 3. Quiere decir que en una escala de 3, yo considero que tiene 2 cruces el signo del pliegue. ¿Sí? Y tiene que ver, vos podés aumentar la escala esta en número, en cantidad de cruces, de acuerdo, bueno, a cada uno lo puede hacer, no es necesario, pero como es poco fiel este método, no es totalmente exacto, y no le puedo pedir peras al olmo.
realmente no puedo hacer una escala de 10 cruces cuando en realidad no me da más que para 3 cruces, para poner groseramente, levemente, moderadamente o severamente. Entonces, si yo hago el pliegue suelto, instantáneamente desaparece el pliegue, sería 0 cruz. Si yo lo dejo y aproximadamente en un segundo lo alcanzo a ver cómo se va resolviendo, volviendo a la normalidad, y eso ocurre en un segundo aproximadamente, le pongo una cruz. Si el pliegue demora 2 o 3 segundos en desaparecer, o ponerle 3 y 4 segundos en desaparecer, le pongo 3 cruces o 4 cruces le puedo poner si queda estable permanente. Entonces, pero yo hago la referencia, una cruz sobre 4, 2 cruces sobre 3, 3 cruces sobre 3, según el denominador de esa barra, de esa ecuación, tiene el máximo de cruces de la escala que yo estoy haciendo. ¿Está? Sí, Doc, muchas gracias. Bueno, vamos rápido con lo otro porque no vamos a tener tiempo, va a ser demasiado largo. Esta imagen primera, puedo ponerla porque es desagradable en el sentido, yo lejos quiero que esta imagen puesta se considere que puede ser de alguna manera alguna discriminación. No es nada de eso. Pero si ustedes ven en la escala evolutiva, los seres que están, los 2 primeros seres de la izquierda, hasta el tercer ser de la izquierda, es la gente que el 90%, 95% de su actividad era ejercicio físico. Tenían que correr kilómetros para cazar algo para comer, o estar permanentemente haciendo actividad física. Lamentablemente, con el advenimiento de la industrialización, estamos teniendo todas las plagas que nos están ocurriendo culpa de eso que eligió el ser humano. Pero tal vez no se pueda hacer de otra manera. Pero podría llegar a ser el primero de la derecha, una persona que lamentablemente tiene un trabajo 100% sedentario, de larga cantidad de horas, a lo mejor 12 horas por día, con la esclavitud laboral en algunas empresas, sentado frente a una computadora y no le queda tiempo para hacer otra cosa. Esa persona, ustedes saben que el basal de gasto energético que necesita el organismo para los procesos químicos del cuerpo, estando, pero basal, yo les diría que en cama sin moverse y sin fiebre ni otras cosas, gasta 300 calorías por día para todos estos procesos químicos. Todo lo demás que se consume en las dietas, si el paciente no, lamentablemente como esa pobre persona no puede moverse y tiene que estar asumida en una quietud diariamente durante toda su vida laboral, le va a costar mucho combatir eso, muchísimo. Si encima le sumamos, eso se imaginan, yo no voy a pronunciar el nombre, pero el vaso que llevo en la mano es de una gaseosa cola de Fama. Bueno, recién ahora están con el tema de los azúcares y demás, pero antes, y uno iba al cine y le enchufan esa bebida y la gente compra el pochoclo, el balde de pochoclo gigante, y es una locura lo que está pasando con el ser humano. Y terminamos así, con la pandemia esa. Esa diapositiva es para el médico, debe tener, sin martirizar a la gente, debe tener siempre en mente que tiene que cumplir su función social y tratar de que la gente no llegue a eso, no llegue. Pero ya vamos a ver, no les voy a hablar ahora de qué manera se puede hacer eso, simplemente cómo vamos a evaluar el estado de nutrición del paciente. La próxima, por favor. Bien,
ustedes para valorar el estado nutricional del paciente, el título es enorme. Todo lo que está abajo es para definir la cantidad de grasa que puede tener un paciente. Estos son los más utilizados, pero pueden haber montones de métodos para evaluar la grasa del paciente. El tejido celular subcutáneo. El tejido, bueno, todavía estamos viendo en el encabezamiento del examen físico, estado general del paciente, ahí vamos a poner si el paciente está bien nutrido, o eunutrido, o desnutrido, o exageradamente aumentado el celular subcutáneo, etc. Se debe colocar la talla y se debe colocar en esa parte de la historia clínica el peso corporal. Estas dos cosas que se colocan ahí deben ser obtenidas por el médico. Si ustedes le preguntan al paciente y él se los dice, no lo pueden poner en el examen físico porque no lo han hecho. Lo van a tener que colocar en la anamnesis, ¿sí? Indicando que el dato es lo que dice el paciente. Que yo no lo he podido, no tenía balanza, no tenía centímetros, cinta métrica, entonces no lo he podido hacer. Si lo coloco ahí, si lo tengo, lo coloco ahí. Lo peso y mido al paciente. Entonces, por ejemplo, esto tiene cierta relación. A ver, ¿para qué hacemos todo esto? Y porque tiene relación con el factor de riesgo cardiovascular, que tiene que ver con el exceso de peso para las personas, que es un factor de patología coronaria, y bueno, y uno tiene que tratar de evitarlo. Entonces, sobre la izquierda tienen todos los grados, el rango normal, por ejemplo, de índice de masa corporal, o Body Mass Index, es de 18,5 a 25, a 24,9, pero se pone 24,9 porque esto uno lo está haciendo a nivel estadístico en columnas, no puede poner el mismo número en una columna y en otra. Tiene que ver el límite que separa la columna de la población, si queda de un lado o del otro, punto, nada más, por eso se pone eso. Pero para ustedes, bueno, para recordarlo, pueden decir de 18 a 25, o de 18,5 a 25. ¿Cómo se saca esto? Ya lo saben, peso sobre talla al cuadrado. Y se utilizan los dos primeros números. El tercer número, después de la coma, tiene que ir en más o en menos, en general, porque esto es un redondeo, hacia arriba o hacia abajo. Todo lo demás podría ser sobrepeso, llegando a la obesidad mórbida con un índice de masa corporal de más de 40. Todos, como verán, aumentados de peso, tienen un riesgo cardiovascular elevado o aumentado. Ahora yo les pregunto qué grado de sensibilidad y especificidad tiene este método para evaluarlo. Una persona que tiene un índice de masa corporal de 30, o pónganle 35, ¿está mal? ¿Está bien? ¿Me indica la cantidad de grasa que puede tener corporal, que sería el factor de riesgo cardiovascular, o no? ¿Qué les parece? ¿Puede haber fallas? Hagan un rápido. Sí, te escucho. Que puede haber Matías. fallas, porque si hablamos de alguien que, por ejemplo, ha aumentado su masa muscular en vez de su masa grasa, va a tener el índice de masa corporal aumentado, pero no Exactamente. necesariamente grasa. Exactamente. Si ustedes ven una persona que desde la adolescencia, la pubertad o la adolescencia precoz se dedica a ser un levantador de pesas, van a ver todos estos que salen por televisión, no son algunos tan altos, porque si lo empiezan de muy chicos quedan petizos esta gente, quedan bajos, de baja talla, y parecen una heladera de 11 pies, pero de puro músculo. Esa gente no tiene casi grasa. Y yo estoy utilizando este método para evaluar de última el riesgo cardiovascular por el exceso de grasa amarilla que tiene en el cuerpo.
La grasa amarilla es la dañina, la perjudicial, y no la grasa parda, que nacemos con una cantidad de grasa parda que vamos perdiendo a lo largo de los años. Entonces, esto como método único no me sirve. ¿Lo tengo que colocar? Sí, lo tengo que colocar porque es un método más. En la valoración visual, yo le hago un pliegue, veo el rollo que puede tener el paciente en cualquier lado del cuerpo, el perímetro de la muñeca, el índice cintura, ya lo vemos enseguida. Si querés avanzar un poquito, la próxima imagen, por favor. Fíjense, el perímetro de la cintura a nivel del ombligo, cuando el ombligo está en su lugar más o menos normal, y si no, tiene que quedar a mitad de camino entre la cresta ilíaca y el arco de la décima costilla, lateral de la décima costilla, en esa zona proyectada a la parte anterior del abdomen, por ahí hay que pasar la cinta métrica. Entonces ahí medir. Y esto también está relacionado con el riesgo. ¿Por qué? Porque se ha determinado que aunque la persona sea relativamente flaca, pero tiene mucha grasa, que es grasa amarilla, en el abdomen, tanto afuera como adentro, en el epiplón y todo adentro lleno de grasa amarilla, el riesgo también está aumentado. Entonces, esto independientemente sería una valoración, pero volvemos a lo mismo, definiendo que lo que le ha aumentado la cintura es la grasa, y no el ejercicio, el músculo, etc. Entonces, ustedes apréndanse estos valores que figuran acá, de cuánto debe ser en el hombre, cuánto debe ser en la mujer. Yo les digo, me voy a poner como ejemplo hoy. Cuando dice la medición del pliegue tricipital, que es otra de las cosas que hace, eso se puede hacer por un compás, pero nadie va a llevar un compás especial en el bolsillo para valorar esto en un paciente que va a ver a domicilio. No tiene sentido. El compás lo hace de nuevo con el dedo índice y pulgar, así, no sé si me ven, haciendo un pellizco en la zona tricipital, donde ya el tríceps se transforma casi en tendón, antes de llegar al codo, al olecrano, y entonces ahí se hace un pellizco y se calcula el espesor de ese pellizco. Eso no va a ser solo piel, debajo de la piel está la grasa. Normalmente, veamos qué dice acá, en el pliegue tricipital promedio en el hombre debería ser de 1,2 centímetros y en la mujer 2,4 centímetros. La mujer, lejos de la obesidad, la mujer normal, totalmente normal, tiene la distribución diferente de la grasa corporal del hombre. Tiene más localización habitualmente a nivel de caderas y es más parejo en el resto del cuerpo. Entonces, si yo me pongo como ejemplo, este peso, bueno, es el peso que tenía de soltero hace una punta de años atrás, y hace un par de años que por distintos problemas he bajado 5 kilos y no puedo aumentarlos. En este momento, mi signo del pliegue en el tríceps no mide más de 3, 4 milímetros, es decir, nada. Pero si me voy al abdomen, el rollo que tengo en el abdomen deben ser mínimo 3 centímetros y medio. Entonces se dan cuenta que tampoco es muy útil para valorar el cuerpo en general y hacer un promedio. Entonces uno tiene que recurrir a varias pautas para definir lo mejor para el paciente, ¿sí? En este caso, directamente se pone, supongamos en mi caso, ¿cómo pondría? Tejido celular subcutáneo, ya estando en la parte que voy a evaluar el celular subcutáneo. Me permiten un paréntesis. Quiero decirles algo porque no lo tienen. Les voy a hacer un ejemplo de lo que es el examen físico, el índice del examen físico. Breve. Ustedes cuando vayan a hacer la historia clínica y escribir todo, al principio pueden tener una copia de la historia clínica como para acordarse.
Pero después, para hacer una sistemática y que no se les olvide, hagan la parte de estado actual con todo lo que dijimos, más otras cosas más que van a seguir viendo, y después empiezan a hacer el examen físico de superficie del cuerpo a profundidad. Y ponen el primer ítem, piel y faneras, el segundo, las faneras son todos los anexos de la piel, cabello, uñas, etc. Piel y faneras, un punto más abajo, tejido celular subcutáneo, que es lo que vamos a ver ahora. Eso sería la sigla, TCS. Más abajo de eso y más profundo está el sistema muscular y más profundo el osteoarticular. Eso de superficie a profundidad. Y después van para las especialidades de arriba para abajo. Sigue cabeza y cuello, tórax con aparato respiratorio y aparato cardiovascular, abdomen con digestivo y genitourinario con renal y genital. Y neurológico se puede poner al final o al principio, pero obviamente que si ustedes van a ser neurólogos, prácticamente todo su examen físico va a ser neurológico. Entonces, con eso, de superficie a profundidad y de arriba para abajo, van a hacer el esquema. Ahora lo que yo les voy a comentar, entonces, va a ser la parte de tejido celular subcutáneo. Cuando yo pongo en la historia clínica del estado general y pongo paciente bien nutrido, pongo el peso, la talla, el índice de masa corporal ahí, en tejido celular subcutáneo, lo que tengo que poner es la distribución. Porque supónganse, yo en este momento, no se rían, por favor, pero estoy desnutrido. Bueno, peso 63 kilos y mido 1,75. Entonces, si no he sacado el índice, pero debo estar ahí por los 18,5, 18, calculo. Estoy limítrofe para abajo. Si yo podría poner examen físico, tejido celular subcutáneo, adelgazado, bien distribuido, pero a nivel abdominal, pliegue de 3 centímetros. Como para indicar, porque hay distintas patologías del tejido celular subcutáneo, que no es la clase de hoy en realidad, pero hay distintas patologías distintas lipomatosis, tumores de tejido celular, etcétera, pero no es el tema de hoy. Entonces, hoy es la valoración. Ustedes lo completan con eso, poniendo anormalmente distribuido, se observa elefantiasis o se observa linfedema, etcétera, y con eso pueden ir aclarando la historia clínica. Bien, las otras formas de medir esto son como que no tienen sentido, métodos muy costosos porque no tienen sentido para como resonancia y tomografía, salvo que requieran algo en particular, definir algo en particular, pero si no, no se utilizan como método de valoración. Bien, vamos a ver otra cosa del estado nutricional, no es solamente la cantidad de grasa, yo tengo que valorar la hipovitaminosis, si hay alguna falta de vitamina o niacina o nicotinamida o algún otro nutriente que tenga que ver y que el paciente pueda estar desnutrido en ese sentido. Puede aparecer patología en la piel, tengo que mirar la piel, ver que no haya alteraciones de la piel que puedan ser indicaciones de falta de vitamina A, o puede haber sangrado de encías que podría ser falta de vitamina C, ácido ascórbico, escorbuto. Difícil de ver en esta época porque todos los suplementos alimentarios o los alimentos, las leches y demás, todo traen adicional de vitamina D, etcétera, y vitamina C. Pero bueno, uno tiene que evaluar el resto de la nutrición, mirar las uñas, ver, por ejemplo, una ferropenia crónica, el paciente que está consumo de hierro, puede tener una uña chata o inversa, la convexidad es inversa, se llaman uñas en cuchara, y esto se los dejo para que lo lean en los libros.
pero son índices también de algún grado de nutrición. Con la celiaquía yo tengo que buscar al paciente datos de que el paciente que no está absorbiendo distintas vitaminas por su trastorno celíaco, de la mucosa del tubo digestivo, bueno, puede estar desnutrido el paciente. Y les hago un parangón. Si nos vamos a la parte de exceso, podría tener pacientes obesos. Hoy en día recibo muchísimos pedidos académicos de diagnóstico de obesidad en niños chicos, donde uno ve que la madre es obesa, el padre es obeso, los 3 hermanos son obesos, y al más chico que también es obeso le piden ecografía abdominal a ver si hay hígado graso, todo el perfil tiroideo, a ver si esto puede ser por un hipotiroidismo, una serie de cosas que realmente uno ve que se gasta todo el recurso en diagnóstico y después no queda el recurso para enseñarle a esa gente a comer, para darle los nutrientes necesarios para mantenerlos y volverlos a la normalidad. Entonces, bueno, esto discúlpenme el exabrupto, pero es del otro año, pero lo veo tan a diario que por ahí fallamos los médicos en ese sentido que me molesta un poquito. Entonces, sí, el examen físico, busquen signos de distintas hipovitaminosis. Sigamos con la próxima. Entonces, de acuerdo para el otro lado, estos son los grados, así como vimos para obesidad, de esto para adelgazamiento. ¿Qué diferencia hay entre delgadez y adelgazamiento? Bueno, delgadez es la persona flaca, sana, pero flaca, que toda su vida constitucionalmente fue así, por genética, porque comió así, porque lo que sea, pero que no hay ningún indicador que ese paciente esté enfermo. Es delgado, punto, es un biotipo. Adelgazamiento es otra cosa, es la pérdida de peso en cierto periodo de tiempo, no es un periodo de tipo, a ver, eterno, ¿no? A lo largo de toda su vida que va ya perdiendo 1 kilo, ¿no? Eso no. De adelgazamiento se refiere a algo más o menos brusco, en algunos meses, algún año. Les pongo un ejemplo. Es común que la persona ya mayor, por lo menos en esta época y en las épocas pasadas peor todavía, supóngase a los 60 años, hagan una caída del peso corporal. Y lo primero que en vez de ponerse a pensar en neoplasias, en cánceres y demás, hay que hacer un interrogatorio extenso, uno se olvida y a lo mejor lo que tiene la dificultad es al comer, para comer. Esa persona perdió varias piezas dentarias que ya no las recuperó, no se puede hacer implantes y cosas por una cuestión económica, y no puede comer, y entonces empieza a su dieta habitual, empieza a variar y empieza a adelgazar. Eso es adelgazamiento. Obviamente que uno tiene que valorar a este paciente, revisarlo completo, verificar por interrogatorio si puede ser neoplasias, etcétera, pero no se olviden de preguntarle si tiene dificultades para comer, para tragar, para masticar la comida, si ha cambiado el tipo de alimentación, porque a lo mejor antes era uno que vivía comiendo carne y ahora no la puede masticar, etc. Y ahí están los índices, entonces, para saber la pérdida del peso, una desnutrición leve, moderada o grave. En cuanto al peso y el adelgazamiento. Fíjense qué es la caquexia. El paso previo a la caquexia lo pueden encontrar en algunos libros como emaciación, sin H y con C, emaciación. El paciente emaciado es aquel que ha perdido masa muscular, ha perdido todo el celular subcutáneo y parte de masa muscular. Ese paciente, normalmente un paciente cuando llega viejo, pierde rápidamente por cualquier causa, más, sobre todo por inmovilidad, masa muscular. Entonces, es un paciente que podría estar emaciado. Pero si avanza un grado más y llega a caquexia, ¿cuál es el caquéctico? El grado de desnutrición es tan severo que pierde el estado de conciencia, se altera el estado de conciencia y es un paciente obnubilado, por lo menos obnubilado.
está así como dormido. Si uno lo estimula y se despierta y le pide que mueva algún miembro, no puede moverse solo en la cama. Como lo colocan, queda. Eso es lo que se llama caquexia y es próximo a la muerte en pacientes gravísimos por enfermedades crónicas o lo que sea. Bien, creo que esto termina acá y yo no sé la hora, pero a ver. ¿Cómo andan de tiempo? Llevamos 1 hora, nos faltaría fiebre. Alguna, voy rápido si quieren. ¿Preguntas de lo anterior? Sí, profe, ¿se puede repetir, podría repetir ese paréntesis que hizo, que dijo tienen que evaluar de afuera hacia adentro? Y Bien, está bien, está bien. Cuando ustedes están haciendo historia clínica, aprendiendo, ustedes van a ir por partes. Van a ver un aparato, el otro, y medio que después tienen que integrar todo. Entonces, se olvidan cuando están con el paciente. Uno lleva el machete y va leyendo lo que tiene que hacer. Bueno, ahora veo piel y paneras, dentro de la piel veo esto, la elasticidad, la humedad, ya se lo van a comentar, pero por ahí se olvidan. Entonces, un esquema que uno tiene para cómo debe ser de esta metodología del examen físico, uno lo hace así. Primero en la parte de todo lo que es examen físico, ya, no anamnesis, examen físico. El estado general del paciente, donde está el estado general, la temperatura, la humedad, o la deshidratación, el estado de hidratación, de nutrición, el estado de conciencia, si está orientado o está desorientado, en fin, todo lo que tienen que colocar, si tiene fiebre, peso, talla, etc. Todo eso se pone en el estado general del paciente. Y después viene el examen físico parcializado. Ahí ponen primero piel y faneras en un título y detallan cada cosa de lo que encuentran. Ustedes van a ver, perdón, que en muchas clínicas, en lugares así donde se internan pacientes, además ya tienen historias preformadas y lo único que hace el médico es ponerle cruz y rellenar espacios. Bueno, cuando no hacen esto, cuando ustedes lo hacen en su consultorio, ustedes tienen que escribir todo. Entonces, pero es lo mismo, tienen que tener un orden. Entonces, colocan de superficie a profundidad, lo más externo es la piel, abajo de la piel viene el celular subcutáneo, la grasa corporal, y por ahí tienen que poner el sistema linfático, también se coloca ahí porque está incluido en la grasa del sistema linfático. Más profundo el músculo, toda la parte muscular, que ya la van a ver en la parte neurológica fundamentalmente, y más profundo osteoarticular. ¿Sí? Si alguno está grabando esto, bueno, después se lo pasa. Una vez que terminaron de superficie a profundidad y se han ido a lo más profundo, se van de arriba para abajo. Entonces, cabeza y cuello, cabeza, cuello, en un solo punto, en un solo ítem. Después tórax, con aparatos, ponen tórax, 2 puntos, aparato respiratorio, 2 puntos, y van a poner, se encuentra abombamiento de tal parte del pulmón, etcétera. Bueno, eso lo van a ver después. Y describen todo eso del pulmón, de aparato respiratorio. Después, cardiovascular, lo mismo, pulso, presión, etcétera, etcétera. Lo repiten o no, si lo han puesto antes. Más abajo, abdomen, donde ven toda la parte del tubo digestivo. Más abajo, génito urinario. Habitualmente uno hace, si no es ginecólogo ni urólogo, va a ser más bien urinario. Uno va dejando por cuestiones de pudor la parte genital. Debería investigarse sin duda, pero bueno, por ahí no es fácil. Y sobre todo les aconsejo cuando vean gente joven, muy joven, adolescentes y demás, nunca solo, siempre con algunas enfermeras o enfermeros si es varón, lo que sea. Pueden haber problemas hoy en día legales muy severos, difíciles de salvar. Entonces, geniturinario, y después de geniturinario, neurológico se puede colocar. Y si no, pueden poner neurológico al principio
antes de cabeza y cuello o después de cabeza y cuello. ¿Entendido? ¿Otra pregunta? Sí, gracias, profe. Yo, doctor, tenía una pregunta. Sí, ¿En el marasmo también hay pérdida de la conciencia? ¿En el marasmo? Sí. No, el marasmo es solo masa muscular. Digamos, aparte de la grasa que ha perdido, masa muscular. Ah, bien, muchas gracias. Solo caquexia, salvo, Candela Belén, salvo que que tenga trastorno de la conciencia por otro motivo. Si una persona que ha adelgazado muchísimo, está mal, ha perdido masa muscular y demás, pero de golpe alguien le da un psicotrópico, un tranquilizante mayor, y tiene alteraciones de conciencia, bueno, hay que detectar eso, pero por el marasmo en sí, no hay pérdida de conciencia. Bueno, se acepta una pregunta más y nada más, por el tiempo. Doctor, en Sí. desnutrición, cuando está la clasificación de los grados de desnutrición, dice peso Sí. teórico. ¿A qué se refiere? Sí. Dentro del índice de masa corporal, a los niños, los percentilos, la talla normal, y ahí es donde debería tener un peso teórico normal para la población que yo estoy tratando. Y ahí está lo difícil en nuestra población. ¿Qué tablas estamos utilizando? Si nos vamos a los extremos, bueno, decimos lo que es cuando se considera que una persona es enana, cuando se considera que es baja o petiza, cuando que es normal, cuando que media alta, alta, gigante. Bueno, está toda la escala, con las normas y en las escalas que uno busque de talla. El tema es la población, porque por ahí usamos tablas referidas a otra población que tiene una media de población más alta, y resulta que hoy en día nosotros tenemos una población muy mezclada con etnias. A ver, eso es otra de las cosas que a mí me preocupan con los médicos. Disculpen el paréntesis, pero es importante y es el momento de la educación y de ver. Aquellos que vayan a seguir pediatría, sobre todo, que académicamente les enseñan cosas que después no bajan a la práctica. Ejemplo, también me piden todo un perfil de solicitud de hormonas del crecimiento, todos los anticuerpos de celiaquía, análisis y estudios que miden, que cuestan miles de pesos, para evaluar a un niño de baja talla, cuando en realidad el médico le sacó independiente el percentilo ahí, está bajo, pero no ha mirado a la familia, por Dios. Las etnias de los bolivianos, por ejemplo, de la población boliviana, que tenemos nosotros muchísimos acá en Mendoza, ahora ya están muy mezclados, pero cuando vienen directamente a la familia, son autóctonos de allá, en general es una especie baja, no especie, como una raza, o como quieran llamarle, de estatura media a baja. Vayámonos a México, a los incas. Los incas, que se mantiene a veces población, si alguno de ustedes ha estado, se mantiene una población pura de incas, y son gente que en promedio mide unos 50, unos 40, unos 50 en promedio. Entonces a ellos, yo no les puedo pretender que mida 2 metros o que sea normal. Yo tengo que valorar al paciente que tengo enfrente, ver de dónde proviene, si es un Watusi o si es un escandinavo que tienen un eslavo, promedios bastante altos. Tengo que ver de dónde viene para poner si es una talla. Si no, lo verifico directamente midiéndolo, qué talla tiene. Lo mismo se refiere al peso teórico.
una persona, acuérdense que es por lo menos un poco, es aproximado esto, pero rápidamente, se supone que midiendo la talla en centímetros, las dos últimas cifras serían equiparables al peso corporal que debería tener esa persona. Yo mido unos 75, debería pesar alrededor de 75 kilos como, entre comillas, como si eso fuera normalidad. Pero cuando uno va a las tablas son bastante parecidas a eso. Tendrías que buscar una tabla para poner, por eso se habla de peso teórico y talla teórica. Me he extendido mucho, pero que no es fácil de transmitir este concepto. Muchas gracias, doctor. Vayamos con fiebre. Ahora les pregunto a ustedes, a ver, ¿quién me puede contestar qué es un síndrome? A la doctora Cubillo le gusta decir síndrome, y dice que esa es la correcta. Yo digo que la correcta es síndrome, pero bueno, no importa. Son diferencias de la medicina. ¿Quién puede contestar lo que es un síndrome? Un conjunto El de conjunto de signos y síntomas que determinan una patología o que definen hacia una patología. Faltaría agregar algo más. No terminan de definirlo bien. Porque no sé si fue Liliana, Marta, no sé cuánto, que dice cree, punto suspensivo, dijo que... Crespo. Que va hacia una patología. Si dice va hacia una patología, está bien, pero ya deja de ser un síndrome, es una enfermedad. Esa es la diferencia. Patos. Conjunto de signos y síntomas que nos pueden orientar hacia una patología, no que definan la patología, que nos pueden orientar hacia... Está bien, para no demorar. Una enfermedad. Profe, la diferencia sería que esos signos y síntomas están relacionados entre sí. ¿O no? Miren, vamos a definirlo como para que les quede claro, para no... está bien, es un conjunto de signos y síntomas que tienen una fisiopatogenia similar, pero que, es decir, que se va a expresar muy frecuentemente de la misma forma al revisar al paciente, o con signos y síntomas, pero que tienen distinta etiología. Eso es fundamental, diferente etiología. ¿Sí? Por eso no entendía muy bien cuando decía que orientaban hacia una patología. Claro, fiebre es un síndrome. ¿Qué lo constituye el síndrome febril? A veces cefalea, aumento de la temperatura corporal por encima de tales valores que veremos, mialgias, artralgias. No es solo que me subió la temperatura y punto, yo me siento bárbaro, pero tengo 38 grados y no tengo ningún otro síntoma. Eso no es síndrome febril. Eso es hipertermia probablemente. Entonces, esto es una aparición de signos y síntomas como los que están ahí, no los vamos a repetir, con aumento de temperatura, pero que puede ser ocasionado ¿por qué? El gran grupo de las infecciones de todo tipo, virus, hongos, parásitos, bacterias, gram positivas, gram negativas, etc. El gran grupo de las colagenopatías o inmunopatías, lupus, vasculitis de distintos tipos, bueno, cualquier colagenopatía puede dar fiebre. El gran grupo de la oncología de las neoplasias también pueden dar fiebre. Como ven, hay muchas causas que pueden tener esto. Entonces, ahí un poco acepto la otra definición que orientan hacia una patología cuando yo empiezo. Alguien que tiene fiebre empieza así, a lo mejor, con una característica determinada de la fiebre, sobre todo vespertina o nocturna, con mucha diaforesis, con mucha sudoración, etc. Bueno, puedo terminar en el diagnóstico de una tuberculosis. Ahí ya deja de ser un síndrome para transformarse en una enfermedad. La enfermedad es la que tiene una sola etiología.
Entonces esto es un síndrome. Yo fíjense que he puesto al último, porque este lo hice yo, este Power, la doctora Cuya le agregó algunas cosas. El año pasado, que yo no pude actuar por una cirugía mayor, entonces le pasé el Power este que tenía. Y lo último que puse, o equivalentes febriles sin temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Esto hay que tomarlo entre pinzas, entre comillas. Significa que el paciente se siente febril, puede haber tenido algún pequeño escalofrío, temblor, por ahí sentir frío, por ahí sentir calor, pero no se logra confirmar con un método de medición como el termómetro que el paciente tenga aumentada la temperatura corporal. Entonces uno podría poner, si el paciente le relata un cuadro, que ha tenido un cuadro de diarrea, esto, lo otro, le toma la temperatura, no tiene fiebre, pero ha tenido algún chucho, las mialgias, las artralgias, entonces puede poner o equivalentes febriles. Ha tenido tal cosa más equivalentes febriles y ahí debería considerarlo como fiebre. ¿Por qué hay que hacer esta aclaración? Porque puede ser útil, porque hoy en día uno no puede, en algunas circunstancias, esperar mucho tiempo para ver si hizo fiebre o no hizo fiebre porque se va a morir el paciente. Hay en este momento cuadros sépticos que empiezan con un síndrome de respuesta inespecífica, sistémica inespecífica, y que el paso siguiente va a ser una sepsis y el paciente se puede morir. Yo no puedo esperar a ver si tiene fiebre para decir si es o no es infeccioso. Tengo que, antes que eso, empezar a revisar al paciente y empezar a estudiarlo de acuerdo a la orientación que tenga. Entonces, en este caso, los equivalentes febriles los puedo considerar como si fuera un síndrome febril. Lo tengo que incorporar como un síndrome febril. ¿Sí? Ese es el motivo de poner equivalentes febriles, que ha resultado en muchas circunstancias salvar vidas de pacientes. Vamos a la próxima. Bueno, ¿cuál es la temperatura que tiene el cuerpo? 37 grados. Acuérdense, la mujer en época de ovulación y en el periodo profesional aumenta un poco, unas décimas la temperatura. No es lo mismo la temperatura en las distintas partes del cuerpo, pero bueno, vamos a lo que nosotros acostumbramos en Argentina y en Mendoza. La medición de la temperatura corporal habitualmente es en algún pliegue. Entonces, siempre va a registrar un valor menor que 37 grados en el pliegue, sea en el pliegue inguinal, sea en el pliegue axilar. En estas circunstancias, uno tiene que tomar el termómetro, ver que está en cero. Lamentablemente ya casi no se consiguen termómetros de mercurio. Los termómetros electrónicos, por ahí, a mi modo de ver, no funcionan muy bien, no sé, no les tengo demasiada fe, no sé, he tenido mala experiencia yo personal. Entonces, el termómetro en cero, ¿qué características, qué cosas hay que tener en cuenta para tomar la temperatura? Axilar o inguinal, el pliegue tiene que estar seco, es fundamental. Si el pliegue está húmedo, no registra bien el termómetro, ni el electrónico ni el de mercurio. Entonces, hay que ver que el pliegue esté seco. Yo he visto, venían en el hospital las enfermeras con el vasito con 6 termómetros u 8 termómetros y le iban poniendo al primero, segundo, tercero, cuando teníamos salas de 10 pacientes, de 8 pacientes, le ponían el termómetro a todos y después le pasaban, volvían por el primero, le sacaban, miraban la temperatura y así tomaban la temperatura. Y uno veía pacientes extremadamente adelgazados que el termómetro había pasado de largo y estaba en el colchón, tocando el bulbo del termómetro, estaba tocando la sábana, o cosas por el estilo. Uno tiene que estar certero, secar la axila, ver que la axila está bien seca, o la ingle,
colocar el termómetro, cruzar el miembro y mantenerse con el otro miembro, el paciente, si está consciente, comprimiéndolo contra el tórax. Así se debe tomar y cuidar que el bulbo del termómetro no haya pasado de largo y esté más atrás, más afuera. Y que no haya ropa, prendas interpuestas tampoco. Esa es la forma de tomarlo. Es más fidedigna la sublingual, pero está difícil hoy en día, lo mismo que la medición de la hidratación de la mucosa. No es lógico poner el termómetro debajo de la lengua, no es costumbre nuestra. Otra forma es en el oído, en el conducto auditivo externo, pero eso tampoco es bueno sin ver el oído, si no está lleno de cera, o le puede hacer una perforación del tímpano, lo que sea. Es ridículo, así que nos quedamos prácticamente con la medición del pliegue, que debería ser no más de 36,6, 36,7. Cuando uno mide, se llama febrícula cuando tiene más de 37, pero no llega a 38. Hasta 37.9 sería febrícula. Uno lo nombra como febrícula. Y fiebre de 38 o más. Eso ya hay que considerarlo como fiebre. Sin embargo, fíjense en esta definición, para definir fiebre verdaderamente, esto es del Harrison, febrícula sería, fiebre igual o mayor a 38.2. Ese punto 2, bueno, les digo, ¿para qué nos sirve eso? Ellos vieron, como todo método estadístico, en la población general, esta es la media que sacó, pero para considerarlo que tenía patología el paciente. Pero ¿quién puede decir que un paciente con 37,8, con dolor de garganta importantísimo, dolores articulares que son cambiantes, y cefalea, no puede hacer un COVID hoy en día en medio de una pandemia? Uno lo va a dejar que, no, espérate, volvé cuando tengas más de 38 para considerarlo como fiebre. No, a ver, hay cuadros sépticos importantes, que al principio de la sepsis el paciente puede tener una vasoconstricción periférica severa y no detectar temperatura, y el paciente está con sepsis. Entonces, acá lo que debería hacer uno es tomar temperatura rectal, evidentemente, para discernir esto, porque ahí sí va a marcar una temperatura más adecuada. Para un paciente sistémico, o podría ser otro paciente que tenga un proceso inflamatorio localizado cerca del recto, hablemos de una prostatitis, de una cistitis, una infección urinaria baja, etcétera, podrían marcar temperatura ahí local y no tener general. Así que todos estos parámetros ustedes consideren más de 38 fiebre, pero de acuerdo a las características de la persona, de los otros signos y síntomas que tenga, no pueden desechar un 37,8, 37,9 que pertenezca a eso, a la misma patología. Exacto. ¿Queda claro eso? Próxima imagen, por favor. Doctor, entonces la febrícula es cuando es 37, 37,5. Claro, la febrícula es de 37 a 30, no, ustedes pónganle en 37,9. Es generalizado. A partir del 38, fiebre. Pero ustedes, eso lo anotan en la historia clínica. Ustedes anoten el valor exacto que han encontrado. No le va, si no tienen termómetro, bueno, le van a tener que colocar en la parte general y paciente aparentemente febril, pero ustedes no tienen un termómetro en el dedo como para evaluar esto. El paciente caliente, la temperatura, ¿cómo se hace para tomar la temperatura así desde el punto de vista semiológico? Me estaba olvidando. Con el dorso de los dedos de la segunda falange, con el dorso.
de la segunda falange. Entonces así se apoya, no sé si me ven, se apoya en la parte de la piel descubierta, de distintas zonas del cuerpo, que puedan tener temperatura aumentada. Y se compara siempre un lado con el otro del cuerpo. Si ustedes están ¿Puede evaluando una repetirlo, rodilla, profe? bien. Lo que hizo, porque yo no lo podía ver. ¿Se puede ver ahora? Sí, sí. Bien. Yo. Supongamos que está descubierta esta parte del brazo, entonces con la segunda falange, el puño cerrado, la segunda falange, tocan en distintas zonas de la piel, distintas zonas como para ver, y siempre comparando de un lado y de otro, para ver la temperatura de la piel en las distintas zonas. Sobre todo, supónganse que el paciente consulte por un dolor de tipo ardor en alguna parte de la piel. Ustedes miran, no se ve ningún eritema, no se ve nada colorado, y colocan la mano y comparan con otra parte y van a ver que sí está aumentada. En esa zona en la piel de la segunda falange, la cara dorsal no tiene demasiado alteración de sensibilidad como la palma de la mano, que la palma de la mano puede estar muy engrosada y demás la piel en trabajadores manuales y demás. Si he contestado, sigamos a la próxima. Perdón, bueno, eso, ¿qué es hipertermia? Puede no ser parte del síndrome y puede haber solo una temperatura aumentada sin variaciones del punto de ajuste hipotalámico. En un hipotálamo que puede estar funcionando mal por distintas patologías, el paciente puede hacer hipertermia sin que se registre como trastorno hipotalámico. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que la regulación de la temperatura es por el hipotálamo, justamente, con todos los sensores y toda la información que viene del cuerpo, de la periferia y del interior del cuerpo, para mantener una temperatura constante, que es lo normal y habitual. Haga frío afuera o no, es la temperatura que debe mantener el cuerpo. Cuando el paciente tiene una anoxia que desarrolla un síndrome febril, ¿qué va a pasar el paciente al principio? Bueno, ya vamos a ver luego por algunos, se me fue el nombre, disculpen, ya me voy a acordar. Supóngase algún germen y demás, que produce una alteración y una estimulación de los que producen fiebre, las partículas que producen fiebre. Disculpen, se me fue y se me fue. A ver, adelantame un poco otra imagen. Otro. ¿Puede ser pirógenos, doctor? Pirógenos, gracias, muchas gracias. Disculpen la vejez. Por pirógenos exógenos, que van a afectar los pirógenos endógenos, entonces eso va a ser detectado a nivel hipotalámico y el hipotálamo va a empezar a hacer cosas. Va a decir, te está aumentando la temperatura, pero va a mandar al principio las señales de las cosas que hacen aumentar. ¿Cómo aumenta la temperatura? Y por los escalofríos, por las contracciones musculares. El paciente en realidad va a sentir frío, va a empezar a temblar, a tener chuchos muy importantes, escalofríos muy importantes, se va a encoger porque está muerto de frío, y ahí está disminuyendo la pérdida de calor, y va generando calor por todas estas contracciones musculares metabólicas, y entonces va a lograr el hipotálamo hacer un cambio del punto de ajuste térmico. Entonces va a subir un punto, o 2, o 3, el ajuste hipotalámico del cambio de temperatura. ¿Qué va a pasar? Que el paciente va a dejar de temblar
y va a tolerar ahora los 38 grados, pero a lo mejor lo mismo se siente mal, pero ya no tiene escalofríos. Está manteniendo. Empieza a perder temperatura, le empieza a dar calor, él siente calor, sin embargo está perdiendo. Entonces, esto es por reacción del hipotálamo. El hipotálamo manda señales para decir, bueno, desencogete, abrite todo el cuerpo, expandí todo el cuerpo, dejá la posición fetal que tenías, abrí los pliegues, cosa de perder calor, aumentar la superficie corporal, sacarte ropa, sacarte frazadas, ropa, etcétera, ponerte un ventilador, y entonces uno empieza a perder, eso es por orden del hipotálamo, con toda su relación con la parte de motricidad y de todo lo demás, por supuesto. Entonces, eso es el punto de ajuste de la temperatura corporal. Entonces, en la fiebre en sí, en la fiebre común, el proceso, el hipotálamo influye y actúa. En el hipertérmico, en el paciente que tiene hipertermia por todas estas cosas que están viendo en la pantalla, con los golpes de calor, etcétera, bueno, el hipotálamo deja de funcionar, tiene un desequilibrio que no funciona, y entonces empieza a subir la temperatura sin todo esto previo, sin todos estos síntomas y signos agregados. Uno se puede dar cuenta cuando es hipertermia porque no ha tenido nada de esto el paciente, de todo lo que relaté antes, ¿sí? Fíjense la cantidad de fármacos que pueden dar el tema de la hipertermia. Fármacos hasta muy comunes, bueno, no hablemos del éxtasis, de la cocaína y demás, de los adictivos que están muy evidentes y no pueden, en un paciente que se les presenta con hipertermia, no pueden dejar de preguntar estas cosas. Pacientes depresivos que toman litio, anestésicos, es para los que, no he puesto la sigla, los inhibidores de la recaptación de serotonina, como eso es el SSRI, los IMA, los inhibidores de las sustancias, drogas inhibidoras de la monoaminoxidasa, todos estos son antidepresivos que también pueden provocar los antidepresivos tricíclicos. Vamos a la otra, debe haber otro listado más todavía. A veces hay fiebre por antibióticos. Uno está dando antibióticos y resulta que había pasado la fiebre y ahora aumenta. Hay métodos para definir cuándo es por antibióticos. Ustedes avísenme cuándo quieren que terminemos, porque nos hemos pasado mucho tiempo y culpa de la iniciación que estuvo complicada para nosotros. Anestésicos inhalados, succinilcolina, que se usa como inhibidor de la contracción muscular del músculo esquelético en las cirugías. Endocrinopatías, esto es lo que ustedes van a ver tal vez más frecuente, pero sobre todo una tormenta hipertiroidea. La crisis hipertiroidea o tormenta hipertiroidea es un hipertiroidismo severo, no controlado aún, que puede haber por algún motivo una descarga excesiva y por lo tanto lo que hace es sensibilizar la acción de los receptores a las catecolaminas o el feocromocitoma, que puede dar esto una hipertermia maligna. En las cirugías, cuando un paciente está y se usaban anestésicos anteriores, ahora los actuales no son tanto, pero antes sí eran relativamente común. Uno cada 10.000 anestesias podía tener una hipertermia maligna por alotano, por ejemplo. Y el alotano era prácticamente el único anestésico que se utilizaba. Y se daba cuenta el cirujano. No el que hacía la parte laparoscópica, sino el cirujano manual, digamos, no laparoscópico, que metía sus manos en la herida para operar una cosa, hacer puntos, etcétera, y ahí se daba cuenta que el paciente estaba muy caliente. Y le avisaba inmediatamente al anestesiólogo, por favor, cuidado que parece que se está subiendo la temperatura de este paciente.
había que salir corriendo a buscar bolsas de hielo a enfriar el paciente. Bueno, ustedes creo que ya pasó la imagen, si la vieron antes, la patogenia de cómo se produce, puede haber algunos cambios a lo mejor, pero cómo se produce la... paren ahí, estos los pirógenos, que no me salía la palabra, exógenos y endógenos. Los exógenos, la G- significa gram negativo, supongo, se habrán dado cuenta por bacteriología, pero lo puse abreviado. Entonces, endotoxinas de los gram negativos, de la Escherichia coli, etcétera, los gram positivos estreptococos, los estafilococos gram positivos, son los productos que más frecuentemente pueden dar fiebre. Estimulan los pirógenos endógenos. Fíjense que en la patogenia, cuando vean la imagen de la patogenia, básicamente se produce este cambio del punto de ajuste térmico por la producción de, bueno, están todos los estimuladores, ay, se me fue. Vamos a la próxima, disculpame. Ahí está, de la prostaglandina E2. Entonces, todos estos pirógenos van a actuar sobre el líquido periventricular de los ventrículos cerebrales que están rodeando al hipotálamo, y ahí van a provocar producción de prostaglandina E2, y por lo tanto el AMP cíclico va a ser el que finalmente va a estimular. Fíjense que los dolores musculares y articulares que producen las gripes y todos los cuadros que van a producir fiebre es por la prostaglandina E2, que uno la suprime con, así como la fiebre, con antiinflamatorios que inhiben la prostaglandina E2. Eso sería, bueno, esto sería en general el tema fiebre. Ustedes, no sé si tienen duda con las últimas imágenes, donde figuran, está bastante clarito los tipos de fiebre que puede haber. Hoy en día no se usa tanto esto. Fíjense, esta clasificación está muy interesante. Yo me voy a poner los anteojos, por supuesto. Entonces, los tipos de fiebre: continua, remitente, intermitente, recurrente y ondulante. Eso no se usa mucho, a decir verdad. Antes tenía mayor evento, mayor significación, pero sí sirve en el fondo para ustedes para definir, por ejemplo, hay patologías que se presentan y de acuerdo al tipo de fiebre, uno sospecha que puede ser una cosa o la otra. Por ejemplo, en la ondulante o la recurrente, en patologías como la fiebre tifoidea, el paludismo, la fiebre tifoidea produce mucha temperatura. El paludismo, por ejemplo, que no es tanto en nuestro medio, pero con el cambio climático puede ocurrir, es así. Tiene una fiebre terciana, cuartana, cada 2 o 3 días de fiebre, sin fiebre, 2 o 3 días de fiebre, sin fiebre. O una fiebre ondulante, como ocurre varios días de fiebre, otro periodo sin fiebre, varios días de fiebre, que es bastante compatible con brucelosis. Entonces, cuando ustedes interroguen a un paciente por fiebre, ustedes tienen que tratar de ver que les registre una curva térmica al paciente. Que todos los días se ponga el termómetro, a la mañana, a la tarde, o si ya lo ha hecho, qué temperatura tiene en la mañana, qué temperatura tiene en la tarde. Bueno, y ahí tienen los distintos tipos de acuerdo a cómo figura la temperatura durante el día. Supónganse, la continua, el primero de la izquierda, fiebre continua, ¿qué significa? Tiene fiebre, quiere decir que tiene más de 38 grados, mayor de 38 grados, pero nunca está normal en el día. Puede haber una oscilación menor de 1 grado, pero nunca deja de tener fiebre. ¿Cuál sería? Por ejemplo, un paciente que a la tarde o a la mañana tiene 38,3, y a la tarde-noche tiene 39, 39,1, 39,2, y así. Y se mantiene en ese rango, pero nunca queda afebril. Eso sería una fiebre continua.
Entonces, yo les doy solamente el primer ejemplo y ahí tienen muy perfectamente escrito los distintos tipos de fiebre como son. Y como hay fiebre que les hacen acordar a etiologías, distintos tipos de fiebre, uno tiene que empezar a estudiar por ahí al paciente, ¿no? Esa es la forma de... Bueno, vamos a concluir acá, se ha hecho muy largo, disculpen. Supongo que algunos habrán abandonado, pero creo que están grabando, creo que lo han grabado y puede quedar para escucharlo en otra oportunidad. ¿Alguna pregunta para mencionar? Profe, yo tengo una pregunta. A ver. ¿La hipertermia se puede tratar con los mismos antipiréticos que se trata la fiebre? ¿O cómo se trata un paciente con hipertermia? No se trata con eso. Primero hay que tratar de determinar la causa de la hipertermia. Supongamos que sea un golpe de calor. El paciente, yo hay veces que veo que dan el pronóstico y dice, cuidado que va a haber un viento sombra, sube la temperatura a 40 grados y se ve bruscamente y a la siesta, a la 1, a las 2, 3 de la tarde, la gente trotando por ahí en el parque. Eso es una locura. El músculo en sí produce calor. Ese cuerpo, el calor externo, que no va a tener pérdida de calor porque afuera ya hacen 40 grados, y es muy seco el clima, el paciente no va a transpirar realmente porque el clima es demasiado seco, no va a poder perder calor. Ese paciente corre el riesgo de entrar en hipotermia. Lo que hay que hacer es enfriarlo gradualmente, con métodos físicos en lo posible, con agua tibia a fresca, frotando muy bien el cuerpo, hacer métodos físicos fundamentalmente. No es, si es por alguna de las drogas, y lo que hay que hacer es una diálisis, tratando de eliminar la droga que tiene. Son situaciones de riesgo, uno puede usar los métodos físicos primero, antes que nada, como para tratar de perder calor, pero ¿cuál es la diferencia? Que los febrífugos todos actúan a través de la prostaglandina E2, y acá no tiene que ver en la patogenia de esto la prostaglandina. Esto ha sido una absorción de calor o falta de eliminación de calor porque el cuerpo no le ha funcionado el hipotálamo para perder, entonces no va a actuar el hipotálamo. Entonces hay que perderlo por un método físico fundamentalmente. Abundante hidratación a este paciente con líquidos frescos para el interior, o si hace falta colocar vías, si está deshidratado también, colocar vías con solución fisiológica fría, o por lo menos a temperatura ambiente hospitalaria, donde esté que no suele pasar de los 20 a 25 grados. Entonces, frotar el cuerpo, baños, bolsas de hielo, etc. Es la forma de hacer perder calor en las hipertermias. Claro, gracias, profe. Y ya que han dicho, y algunos de ustedes que pueden ser madres, cuando quieren bajar calor por métodos físicos, es frecuente que uno utilice paños de agua con alcohol, pasarle a la piel. La rápida evaporación del alcohol hace que enfríe mucho más rápido, pero a los bebés no se les puede hacer. A veces en momentos desesperantes uno lo ha hecho, pero no es conveniente por el tema de la absorción de alcohol. Entonces, frotar el cuerpo cuando se les da el baño con agua fría, en realidad no es a una persona normal. No estamos hablando, hablemos de un bebé que se le subió para evitar que haga una convulsión febril por fiebre, y si va a demorar el febrífugo, la madre tiene que colocarlo al bebé en un baño con agua, pero esa agua tiene que estar tibia. Si yo calculo que el paciente del bebé puede tener 38, 39, 40 grados de fiebre, tengo que poner agua a 3 grados, a 28 grados, no agua helada, ojo, ¿no?
y frotar, o si no, frotarle la piel con paños húmedos, pero frotando la piel. El frote de la piel lo que hace, con agua sola, lo que hace es enrojecer la piel un poco y hacer que pierda calor, porque si yo le hago solo frío, va a hacer vasoconstricción y va a guardar el calor. ¿Mm? Ese es el consejo en la parte de métodos físicos. ¿Listo? Sí, doctor. Bueno, escuchen, no sé si tengo que dar alguna otra clase. Voy a tratar de ser mucho más acotado, les prometo que la próxima trataré de ser más específico y más acotado. Es fundamental que ustedes vean el Power antes, como para, porque deben estar sin audio. En el apuro del año pasado, que fue tan complicado con la... Bueno, probablemente no se hayan corregido algunos y sigan estando algunos sin audio. Entonces, por lo menos léanlo como para que se pueda ir más rápido. Les mando un saludo, que estén muy bien. Cualquier cosa por correo institucional, alguna duda, alguna cosa, podremos solucionarla. Yo no lo miro demasiado seguido, pero bueno, cada 2 días lo miro, por ahí. Doctor, una consulta. Sí. ¿Usted nos puede adelantar algo de lo que se ha hablado en la reunión de ayer a la noche sobre el tema de las prácticas? No, no tengo idea de que se ha adelantado. Bueno, muchas gracias. De la reunión de anoche. Voy a revisar, no he podido revisar, voy a revisar ahora los correos para ver si han publicado algo al respecto. La idea de la doctora Cubillos había sido que no se puede en hospitales estar con pacientes. Los pacientes, sobre todo por el tema COVID, se están no están colaborando con los estudiantes, no quieren recibir estudiantes, no se los puede forzar a recibir estudiantes, por ley no se los puede forzar. Entonces, está complicado el tema. Hacerlo en hospitales sí se podría, pero en algún lugar cerrado, en alguna sala, algo entre el docente y los estudiantes y las comisiones. No sé qué, de esta reunión no tenía conocimiento, no me ha dicho nada la doctora Cubillos y no sé quién ha hecho la reunión. Voy a averiguar algo y en cuanto sepa algo, Samantha, a través tuyo lo comunico, sí. Pero lo deben haber subido a la plataforma, si ha habido alguna resolución o algo, lo debe haber subido a la plataforma. Bueno, doctor, gracias por la información. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.